entendido de que usted ha sido el primero en proponer el tema, de cómo ha surgido la idea. Bueno, efectivamente en el año de 1992, cuando la Corte Electoral se dio cuenta de que los diputados no representaban prácticamente a nadie, que los diputados carecían de legitimidad y credibilidad ante la ciudadanía, convocó la Corte Electoral a todos los partidos políticos para que puedan hacer una serie de propuestas respecto a cómo mejorar este tema. Yo, en representación de mi partido, fui a la Corte Electoral, estudié los sistemas electorales, yo soy cientista político, y por lo tanto pude darme cuenta de que el mejor sistema que se adecuaba a la realidad boliviana era el sistema que se utilizaba en Alemania. Un sistema que sabe combinar perfectamente lo mejor del sistema proporcional y lo mejor del sistema mayoritario. Es el sistema de los diputados uninominales, que también tiene aplicación en Venezuela, que tiene aplicación en México, con excelentes resultados. A partir de aquella propuesta que yo hice a la Corte Electoral, los demás partidos políticos llevaron también propuestas. Por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano llevó algo parecido a las listas que se utilizan en Uruguay, que se llaman lemas y sublemas. El Acuerdo Patriótico, compuesto por la ADN y el MIR, llevó la propuesta de listas separadas, vale decir un voto separado para presidente y otro para el 100% de diputados y senadores. Condepa llevaba el 100% de diputados uninominales, que hubiera sido cambiar totalmente el mecanismo del sistema proporcional y pasar a uno del sistema mayoritario, tal como se utiliza en Estados Unidos o en Inglaterra. Pero fue nuestra propuesta la que finalmente pudo imponerse ante el criterio disímil de los demás partidos, porque era la mejor propuesta. Y es a partir de 1992 en que yo saco también un libro respecto a los sistemas electorales, y la Corte Electoral aprueba esto, y posteriormente ya es incorporado en la Constitución Política del Estado como parte de la reforma a todo el Estado y al sistema electoral en particular. Ya que el tema de los uninominales pues es un tema prácticamente nuevo para toda la población, hablemos del concepto de lo que es un diputado uninominal. Acá detrás de cámaras ya lo conversábamos con Isabel. ¿Cuál es el concepto y cuál es la diferencia, como ustedes decían, respecto a un alcalde y un diputado uninominal? Bueno, lastimosamente, y esto es una pena, que muchos candidatos a diputados uninominales hubieran confundido su postulación a diputados con una postulación a concejal o alcalde, porque lo que proponen para después de salir diputados es construir alcantarillado, fijarse en el tema de luz eléctrica, etcétera, etcétera. Cosas que, si bien pueden estar dentro de lo que es uno de los campos de gestión del diputado uninominal, pero no hacen al fondo que representa un diputado uninominal. Un diputado uninominal tiene la característica que le da a la Constitución Política del Estado naturaleza de ser un representante a nivel nacional, de ser un representante a nivel departamental y de ser un representante a nivel local, vale decir, representar su circunscripción. O sea que más allá de los derechos y obligaciones que le da la Constitución Política del Estado como miembro del Parlamento, él tiene una serie de atribuciones que son propias, digamos, de ser el gestor de su circunscripción. Pero esto dista mucho de ser un candidato a concejal o alcalde. Es por eso que nuestra propuesta se basa primeramente en un renovado concepto de representación. Nosotros creemos que la clase política está muy venida menos en nuestro país por los propios defectos de la clase política. Lastimosamente hemos tenido parlamentarios que se han cerrado mucho en un discurso fanático ideológico en el Parlamento. Lastimosamente hemos tenido parlamentarios que se han circunscrito, digamos, a calentar los asientos y sus curules, pero que no han hecho propuestas renovadoras al pueblo ni a la ciudadanía. Y esto tal vez ha tratado de ser suplido por algunos partidos políticos, incorporando dentro de los diputados uninominales a artistas, a cómicos, a folcloristas, y creo que no va por ahí el tema. El concepto de cambiar el contenido de la clase política y esta representación renovada que nosotros pretendemos va precisamente por el camino inverso. Quien tiene la teoría en todos los ámbitos del conocimiento y del saber humano, tiene también la práctica. Por lo tanto, quien tiene la teoría dentro del campo de la ciencia política debe también poder ejercitar la práctica, que es en el Parlamento. Vale decir, para tener un mejor concepto de la clase política, tenemos que buscar
cientistas políticos que puedan llegar al Parlamento, que den nuevas propuestas para mejorar el Estado, para mejorar el gobierno, para mejorar el sistema democrático. Y por lo tanto no creo que vayamos a encontrar la solución por el otro extremo. Lo que planteamos dentro de esa renovada representación política es eso, o sea, un renovado Parlamento para este tercer milenio, pero en base a características totalmente nuevas de políticos que conozcan también la ciencia política. Toda vez que la representación se circunscribe a una zona, ¿cuál sería entonces la función del diputado uninominal? Bueno, va a tener esta característica de representar los disímiles aspectos que puedan presentarse en una determinada circunscripción. Mi circunscripción es una circunscripción de contrastes, porque al mismo tiempo que tengo barrios urbanos, existen poblaciones campesinas. Ayer estuve yo dándome toda una vuelta por lo que es Santiago de Collana, por lo que es, por ejemplo, Tahuapalca, Palca, Mecapaca, en fin, todas aquellas poblaciones rurales que también forman parte de esta circunscripción número 9. Y dentro de la propia ciudad tenemos barrios totalmente diferentes respecto a lo que son barrios conocidos como Calacoto, La Florida, Ipavia, Chumani, Obrajes. Tenemos barrios como el barrio 20 de Abril, el barrio Caliri, el barrio Culpini. Efectivamente ahora estamos viendo, por ejemplo, uno de esos barrios que queda frente a Chasquipampa. Ahí existen, ya le digo, contrastes tremendamente grandes entre lo que son barrios que más o menos tienen algo y barrios que no tienen prácticamente las mínimas condiciones como para poder brindar un sustento a sus habitantes. Barrios en los cuales no existe agua, donde los niños mueren por efecto precisamente de estas deficiencias, y yo creo que dentro de ese ámbito de lo local y de lo que pretendemos, tenemos que cambiar muchas de las condiciones que se viven aquí. Y la función de la representación hace a esto. Si bien tenemos barrios donde ha triunfado la ADN, como por ejemplo La Florida, como por ejemplo Calacoto, hay barrios como estos, debajo de San Alberto tenemos aquí el barrio de Ventilla, donde ha triunfado por ejemplo Condepa. Y le digo, la representación tiene que darse en esa síntesis, en esa simbiosis de poder representar las aspiraciones de quienes viven en Calacoto, de quienes viven en La Florida, de quienes viven en Obrajes, pero también poder representar a esta gente de los barrios prácticamente marginales que tenemos en la zona sur. Por lo tanto, yo creo ser un buen representante de ambas aspiraciones, de industriales, de empresarios que viven en Calacoto, La Florida, pero también de gremiales, artesanos, comerciantes que habitan en estas zonas. Ser la voz de los que no tienen voz, y nosotros no vamos a llevar la voz del Parlamento a los barrios, sino vamos a llevar la voz de los barrios al Parlamento. Señor San Martín, respecto a cómo el diputado uninominal se engloba dentro de lo que es la ley de participación popular, los comités de vigilancia, los alcaldes, los prefectos, ¿cuál es el papel, digamos, de una pieza más que sería el diputado uninominal para el desarrollo de las diferentes zonas? Bueno, si tomamos en cuenta que la ley de participación popular es la transferencia de poder político y poder económico a las circunscripciones, a las organizaciones territoriales de base, a las comunidades en el campo y a los barrios en las ciudades, vamos a ver que el papel de articulador de todas estas demandas va a ser central y protagónico por parte del diputado uninominal. El diputado uninominal viene a ser una pieza más que se articula dentro de todo este movimiento de dar una renovada participación al pueblo, a quien posteriormente tendrá que rendir cuentas de sus actos. Eso es lo bonito del diputado uninominal, porque son campañas totalmente diferentes, campañas que entran a jugar al cara a cara, al puerta a puerta. Yo he visitado cerca de 3.000 viviendas, he visitado mercados, he visitado zonas, como usted ve, totalmente desprotegidas, marginales, que prácticamente no se las conoce, y creo que eso es lo bueno, el aproximamiento, la aproximación del candidato a sus barrios, y esa es la renovada participación popular que también se da dentro del contexto del sistema electoral. Hablemos de los recursos económicos para las diferentes campañas de los diputados uninominales. ¿De dónde sale?
precisamente por el hecho de ser campañas totalmente diferentes, ser campañas de aproximación directa a la ciudadanía, son felizmente campañas mucho menos costosas que las anteriores. En muchos casos salen del propio bolsillo del candidato uninominal, en otros casos se combina lo que es una participación del partido y lo que es una participación también del diputado uninominal, pero ya le digo, felizmente se han abaratado totalmente el costo de las campañas electorales, producto de estas visitas puerta a puerta, producto de que la política se ha hecho mucho más directa a nivel de circunscripciones y a nivel de barrios. Mucha gente dice que para ser candidato uninominal uno tiene que tener algo de dinero. Yo creo que para aquellos candidatos uninominales que no pueden visitar barrios, que no se dan el tiempo de visitar barrios, naturalmente que resulta más oneroso. Y finalmente quiero mostrar la papeleta electoral a los ciudadanos de la circunscripción número 9, decirles que esta va a ser la papeleta electoral, este es el voto superior que permite la votación por el candidato a la presidencia de la República y este es el voto inferior totalmente independiente uno del otro que va a permitir el voto por el diputado uninominal. Lo que yo quiero decirle, por ejemplo, es que Acción Democrática Nacionalista piensa que la votación tiene que ser así, directa, pero eso no sería variar mucho lo que fue las elecciones pasadas. Precisamente lo que se pretende con esta papeleta es que uno pueda tener un voto diferenciado o un voto cruzado. Así que si aquella persona que pretendía votar por la comadre Remedios y no tiene un representante a diputado, pues ahí tiene la alternativa de cruzar el voto. O quien pretendía votar por el general Banzer también puede cruzar el voto hacia un diputado totalmente diferente de su partido político. Esa es la renovada participación, eso es lo que se ha hecho para contribuir un poco más dentro de esta renovada representación que se tiene que dar dentro del sistema político y un mejoramiento permanente de lo que es nuestro sistema democrático. Muy bien, aparte del contacto puerta a puerta que usted ha venido realizando y dentro de ese trabajo, pues yo le invito a que se dirija a toda la gente de la zona sur en este momento para hablarles un poco respecto a lo que usted quiere para todos ellos. Bueno, decirles solamente eso, que ahora con esta papeleta electoral vamos a tener la gran posibilidad de votar por un diputado, un genuino representante de nuestra circunscripción, de que ese primer voto para presidente es un voto en primer término por partido político, en segundo lugar por programa y en tercer término por la persona. Pero a diferencia del segundo voto, que es en primer término por la persona, en segundo lugar por la propuesta o programa y finalmente en tercer lugar por el partido político. Por eso es que esta representación que yo llevo no solamente engloba gente de mi partido, sino que se hace más amplia con las juntas vecinales, donde tenemos gente de Condepa, donde tenemos gente de la UCS, porque es finalmente una representación vecinal, una representación por el mejoramiento de nuestro departamento, de nuestra ciudad y el mejoramiento del sistema democrático. Muy bien, ya lo saben, con esta papeleta nos vamos a encontrar el día de las elecciones, el 6 de junio. Mucha atención y también ya saben la propuesta de Hugo San Martín, que es diputado por la circunscripción número 9 en la zona sur, para poder votar y decidir obviamente su voto. Muy bien, y le agradecemos muchísimo por su presencia en el programa y nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial y enseguida regresamos con más noticias en vivo.